Hola gente, un gusto tenerlos de nuevo por acá. Estamos en nuestro segundo podcast. Mi nombre es Lorna Carballo, soy licenciada en educación y hoy nos acompaña el Master Health Coach Juan Brenes, quien también tiene un coach transpersonal. Un gusto tenerlos por acá de nuevo. Gracias. Pues también como la licenciada Yancy Redondo, quien es profesora de educación física. Hola muchachos, bienvenidos. Y detrás de cámaras, quien siempre nos ayuda con la parte de logística, con todo lo que es edición y todo lo que es todo el trabajo que conlleva, Víctor Vargas. Le damos las gracias también y lo saludamos. Bueno gente, hoy estamos hablando de un tema que dio raíz por nuestro podcast anterior, que fue lo de las energías. Hablamos un poco del coaching, pero también tocamos un poco lo que es la parte energética en las personas, ya que esto influye mucho. Nos hicieron comentarios y nos hicieron consultas sobre ello y quisimos desarrollar un poquitito el tema. Sí queremos dejar en claro algo. Nosotros respetamos todo tipo de creencias y sí les invitamos a que amplíen un poco la mente y amplíen un poquitito este horizonte, ¿verdad? Sabemos que existen muchísimas culturas y en cada cultura las creencias son diferentes. Cuando ampliamos un poquitito para aprender y no para crear una discusión, nos podemos ayudar a entender cosas que quizás no lo entendamos. Entonces vamos a ir tocando este tema de una manera programada para ir desarrollándolo hasta que llegue un momento un poco más complejo. A nivel personal, no sé si a ustedes les ha pasado, que fue el ejemplo que dimos en el podcast anterior. Cuando llegamos a un lugar y existen personas que tal vez dijimos no nos hizo clic o esa persona no me gustó o algo pasó por ahí. Nos ha pasado, yo creo que a la mayoría de personas. Y esto, aunque ustedes no lo crean, estamos hablando de energía. Entonces, vamos a empezar por entender esto. Juan, usted es coach transpersonal. ¿Qué nos podrías decir con la parte energética, con la parte de las personas? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Bueno, empezando por entender que la energía es todo, o sea, somos energía, todo es energía. El doctor Masaru Emoto, que vamos a dejar el documental en nuestro link acá abajo, pueden ver ese documental donde ponen un vasito con agua y le ponen cierta frase y la persona cuando piensa en esa frase, y si es una frase, por ejemplo, como Hitler y otra es amor, esa agua después la congelan y después los cristales se vuelven diferentes a la que le puso amor y al otro Hitler. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, eso pasa en las personas también, cuando nosotros estamos cargados de mucho odio, mucho rencor, mucha ira, o mucho enojo, o mucho estrés, o patrones que traemos desde niños, que literalmente hacen que las personas a nuestro alrededor se sientan mal, y nosotros seguimos culpando a esas personas, en realidad somos nosotros. Y ahí es donde lo que decís vos ahora, hacer clic. Lamentablemente, y digo por experiencia propia, yo venía con patrones muy agresivos y un montón de cosas atrás de niño, yo no entendía cómo era hasta que estudié el coaching. Y bueno, ya que me conoce hace muchos años, me fue viendo el proceso también de cambio que yo tuve, tanto a nivel energético, que es lo primordial. ¿Por qué? Porque al cambiar las emociones, literalmente nosotros cambiamos lo que expresamos. Solo el hecho de pensar, sentimos, y el sentimiento genera una emoción. Entonces, básicamente un pensamiento genera una emoción, y esa emoción, energía, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que es tan increíble y tan fuerte que hay personas que dirán que no existe, y por más que digan eso, ahorita está respaldado por la ciencia, están haciendo muchos estudios, inclusive en cadenas de canales internacionales muy respetadas, están dando programas de investigación sobre el tema, porque hay cosas que son increíblemente, bueno, son muy salidas de lo normal, o que tal vez no se han comprobado ahorita científicamente, pero se están estudiando bastante. Este doctor que les mencionaba, pueden ver el documental, que ahí se van a ver los cambios, inclusive del cristal y el proceso de cómo lo genera. Ahorita que mencionas este documental es muy interesante. Como dijo Juan, va a estar en la descripción para que lo puedan ver. A mí lo que me llamó la atención, porque cuando nos dijiste, de hecho aproveché y vi el documental, es ver la cristalización de cada gotita de agua con estas dos fuentes y ver cómo eso está probado y cómo se hizo, no con una vez, se hizo con varios experimentos. Los invito a que lo puedan ver, de verdad es muy interesante para entender que si funciona con el agua, que es una molécula relativamente simple, cómo funciona como nosotros, que somos exactamente, que somos energía, que todo nuestro cuerpo. Y somos agua, o sea, su mayor capacidad es agua. Si eso pasa con agua externa, ahora en nuestro cuerpo, imagínense cómo va a estar. Exacto. Cargándonos de mala energía, de pensamientos negativos y siempre estresados, enojados y basados en que eso está bien. Exacto. Entonces es lo que queremos ampliar un poquitito más el tema por acá. Yancy, en tu caso, ¿cómo lo has podido percibir o cómo entenderías la parte de energías? ¿Qué has sentido?
Bueno, en nuestro trabajo, en la academia, acondicionamiento físico, preparar a la gente que esté mejor físicamente y mentalmente. Claro. Ha pasado por nuestra puerta montones de personas, gente que llega cabreada, enojada y no sabe por qué, con mala vibra, muchas veces no saluda, y es ese encontronazo que uno siente de donde, como decís vos, no hay ese clic, y a veces, digamos, con decirle 2, 3 palabras ya la persona cambia esa percepción, o va disminuyendo, va bajando, porque a veces entran furiosos. Exacto. Y a veces, digamos, uno no sabe cómo ayudarles. No es el ambiente que estamos acostumbrados, que todo bonito, que la gente sonríe por lo general, que es amable, que es buena gente, y llega una persona así, o sea, es un poquito, pues, diferente, un poco chocante a veces. Entonces, de toda la gente que ha entrado, muy poquita gente, en mi caso, no he hecho clic. La mayoría, digamos que no, que digamos que 3 personas en todo el rato que estaba ahí, en 10 años, con 3 personas definitivamente no, y no. Con el resto, feliz de la vida. Sí, qué increíble. De hecho, ahorita que mencionas eso, creo que en el postcard anterior, por las experiencias que estábamos contando, yo les comenté a ustedes. Yo iba a matricular en un centro que tenía a menos de 5 minutos de mi casa, pero porque una amiga me dijo que había un centro que le había gustado mucho, que las personas eran muy buena gente, que quería que la acompañara y quedaba más cerca de la casa de ella, quise ir a conocerlo, y fue el Fire Scan. Y de hecho, cuando yo llegué a Fire, a mí lo que me encantó fue la energía con la que me recibieron. Entrando, Víctor es casi siempre el compañero que los recibe, él tiene una energía increíble y eso a mí me encantó. Y hasta ilógico sonaba, tenía que transportarme casi 4 veces más, porque duró casi 15 minutos, 20, dependiendo del tránsito en llegar, y preferí eso por cómo me recibieron. Entonces, qué importante es la energía. Pero bueno, pasemos a nivel, yo creo que por donde debemos empezar, que es la raíz del asunto, la energía personal. Ustedes han notado que hay personas que cuando ustedes hablan con ellas, son personas positivas, son personas que transmiten una energía bonita, que transmiten algo increíble. No sé si tal vez hablamos un poquitito de los rasgos de estas personas. Claro que sí, ahí tiene varios rasgos esa persona. Esas personas son del tipo de personas con las que todos queremos estar porque nos cargan las pilas, nos llenan de... son personas, yo llamo luz, personas sol, no ese tipo de personas nube que todo el mundo espera que se larguen, que se vayan de aquí para poder brillar. Al contrario, más bien nos sentimos súper cómodos y nos gusta estar con ese tipo de personas. Ese tipo de personas también tienen ciertas características, por ejemplo, que son extrovertidas. Ellas sonríen mucho y son muy sinceras, entonces al resto de las personas nos parece esa sonrisa sincera, exactamente, entonces nos gusta y nos atrae. Otra de las características es que son honestas, pero estas personas necesitan de otras personas para sentirse a gusto. Entonces no suele suceder que siempre anden, por ejemplo, muertas de risa, porque no, va a haber momentos donde... Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia? Cuando la persona es seria y otro día se ríe, la gente lo siente real, honesto. Exacto. No es como que se ríe así por todo exactamente, más bien, no. También esas personas disfrutan mucho del humor. ¿Por qué? Porque les gusta que las personas que están a su alrededor se sientan a gusto. Otra es que les gusta superarse a sí mismas, no por el hecho de algo puntual, exactamente, porque quiere tener una casa, etcétera, etcétera, sino es por la superación que sienten de los cambios en sí mismas. Exacto. Entonces, por eso les gusta superarse. Otra de las cosas que tienen es que ven el vaso medio lleno, siempre. Son optimistas y le gusta que la persona que lo vea así, entonces trata de convencernos de que siempre va a haber cosas positivas y que veas solo esa parte. La cosa negativa, trata de que no, trata de que vos veas, te enfoques en lo positivo y te quedes ahí. Listo. También que no son prejuiciosos, algo que no es normal porque por lo general siempre conocemos a alguien y como dijiste vos al principio, tenemos un prejuicio, esta persona no, mira, viste así, ¿verdad? Y nos formamos un juicio y ya, negativo para nosotros. Pero este tipo de personas no es así, no se permite ese juicio porque quiere que igual, que la gente esté contenta, que esté alegre. Correcto. ¿De acuerdo? Muy importante. Juan, en este caso, usted como coach transpersonal, ¿qué consejo le podríamos dar a la persona o cómo podríamos para tratar de conectar con estos rasgos que ya se nos habló sobre ser extrovertido, la parte de la sonrisa? ¿Cómo podremos acercarnos a ese contacto?
Hay una película que se llama Guerrero Pacífico, yo creo que todos la hemos visto, ¿verdad? Sí, correcto, muy bueno. Y da 3 consejos: paradoja, humor y cambio. El último es lo más importante. ¿Por qué? Porque mucha gente viene con bloqueos emocionales tan fuertes que no le permiten liberar esa parte positiva que tiene, porque vienen tantos años cargándose o programados de una forma negativa que desde que se levantan, inclusive hasta el otro día, se pasan pensando en eso hasta dormidos, o sea, se pasan soñando de lo mismo. Y sabemos que el cerebro funciona más todavía cuando uno está dormido. Entonces, ¿qué pasa? Paradoja, humor y cambio. Al final vamos a empezar al revés. Primero hay que entender que uno quiere cambiar para entender con humor las cosas de una cierta manera. No es que uno agarrarle de broma a todo, sino que hay que tener humor y sacar esa buena energía con humor. Como dijiste vos ahora, Jan, que esos son los rasgos de una persona positiva. Y la paradoja, comenzar a aprender de lo que hacemos constantemente y no verlo de una forma negativa. Correcto. Yo conozco personas que desde niños se pasan quejando de que no tienen cosas, o no tienen plata, o no les va bien, o no, físicamente no están bien. Y ahora, a estas alturas, todavía después de muchos años, veo a las mismas personas y siguen quejándose de lo mismo, a pesar de que ya tienen lo que querían. Entonces, al fin y al cabo, es un tema de felicidad también, entiendo. Y la felicidad es muy compleja. A nivel científico, se mide tal vez ¿cómo se puede decir? Como una receta. Entre más vos le eches de lo que vos querés que te haga feliz o te llena, es lo que te va a generar ese bienestar. Entonces, por ejemplo, hay personas que les llena, qué sé yo, en mi caso me gusta mucho estudiar el coaching y todo el tema de ayudar. Entonces, entre más yo aprendo y más ayudo a alguien, más me llena y más feliz me siento. Y entonces, para mí, la felicidad es sentirme en paz y tranquilo. Eso para mí, eso es la felicidad total. Cada quien tendrá su punto de vista y tendrá lo que quiera ponerle de ahí, que agregarle de más a ese tema, y lo que lo haga sentir bien, en paz y tranquilo, es lo que le va a conectar con ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona es feliz, sí puede transmitir eso. Una persona que no sea feliz y quiera transmitir eso, solo está forzando sus patrones, lo cual no está bien. Hay que ir a los patrones negativos, quitarlos y volver a reinvertirse de nuevo. Como hay una historia ahí de que llega un muchacho que sabe mucho sobre un tema, deja a su maestro pasado, va a un maestro nuevo que le enseñe más. Y le dice: maestro, yo quiero aprender todo lo que pueda vos. Y él dice: ok, dame un momento, voy a traer un poco de té. Va y pone unas tacitas de té. Yo imagino que ya lo han escuchado muchas veces, pero es un tema que me gusta otra vez para retomarlo. Le llena la taza hasta que se desborde y le dice el alumno: maestro, pero está regando el té. Y él le dice: ok, para que vuelvas a aprender tienes que vaciar esa taza y volver a llenarla de nuevo. Entonces es algo que uno tiene que entender a través de patrones también. Uno, para poder liberarse, es un tema complejo, pero a la vez tan liberador que te va a hacer feliz. Y cuando uno está feliz, uno puede emanar esa felicidad a nivel de energía. Y literalmente todo lo podemos hacer. Nada más que tenemos que tener esa decisión, porque hay gente que vienen tan bloqueadas a través de patrones tan arraigados y tan fuertes, que al final, cuando vos llegas a tocarle este tema, más bien quieren apacar a las personas que vienen así. Tal vez una persona viene con mucha energía, muy extrovertida, con mucho humor, muy buena persona, se siente muy buena energía en la persona, y no quiere decir que la otra persona sea malo, quiere decir que la otra persona no entiende, entonces le va a chocar. Y al chocarle, esa persona inmediatamente que siente esa energía negativa, inmediatamente va a decir: no, esta persona no quiere. Más bien al contrario, las personas que vienen cargadas con este tipo de energía deberían de acercarse a ese tipo de personas que tienen toda esa apertura para dar una energía que carga y ellos aprender de ellas, que es lo que hablabas vos, tener una apertura mental, ahí empieza el cambio. Entonces yo, como coach, yo lo que recomiendo es primero abrirse al cambio y no ser cerrados, y no cerrarse en lo que uno cree, porque al final, si uno cree, se crea una realidad existente y de ahí se vuelve hermético. Y si uno se cierra y eso va a quedar así, entonces no sabemos si estamos bien o mal, porque como el bien y mal es relativo, para cada persona eso va a generar un tabú también. Claro, correcto. Dos cosas me llaman la atención. Por ejemplo, me encantó un ejemplo que pusiste de los rasgos de las personas felices, Yancy. Nos hablaba sobre que las personas son honestas. Un ejemplo que yo creo que para entender puntualmente lo que estamos haciendo, los aportes que hacemos cada uno, es con los vendedores. Por ejemplo, los mejores vendedores normalmente siempre andan sonriendo, son gente muy simpática, pero ¿qué pasa? Fingen la positividad. Exacto. ¿Por qué? Porque la gente sabe que si estás vendiéndole algo, ¿verdad? Y llegas a vender el mejor producto, uno de momento tal vez compró algo, a quien no le ha pasado que le venden muchísimas cosas de muchísimos tipos de negocios, pero ¿qué pasa cuando ya la persona llegó y te dijo y te volvió y te dijo: y sí, fírmeme acá, haga esto, y al final de cuentas usted se queda viendo lo que usted firmó y usted dice: ay, ¿qué acabo de hacer? Y usted queda como con una sensación de que hubo algo raro, algo no era genuino. Entonces me llama mucho la atención, porque hablábamos que para ser una persona positiva
esto debe sentirse honesto, debe sentirse genuino. Exacto. Cuando una persona es así y es así 100% real, no nos quedan estas dudas cuando esta persona se marcha. Más bien a veces estas personas se marchan y nosotros quedamos con una sonrisa y nos quedamos con esa energía bonita. Con esa carga bonita. Exacto. Y ahí paso al segundo tema contigo. Hablaba sobre eso, sobre el llegar a la felicidad. Qué importante es para tener una vibra limpia, entender que uno tiene que ser feliz con lo que a uno le llene y que eso viene de uno y no viene de lo exterior. Porque cómo nos cuesta vaciar esta tacita de té y aprender que siempre vamos a conocer. Yo les soy sinceros, cuando a mí al principio me hablaban de energías, por cuestiones teológicas, tal vez yo era un poquitito más reservada, porque yo decía, no me meto con esos temas porque no me gustan. Pero cuando me ponen el ejemplo, no te ha pasado lo que hablamos al principio, que personas no te hacen clic, ahí es donde nos damos cuenta que dice, sí, me ha pasado. Y todo eso tiene que ver con energías. Entonces, en mi caso, yo tuve que abrir un poco esto, de quitar un poquitito la parte de religión, para entender que son cosas reales y cosas que uno puede conectar. Por eso les digo, se respetan todas las creencias, porque inclusive conmigo, yo tuve que trabajar esa parte, para entenderlo y para entender que para llegar a esta felicidad, que comparto mucho contigo, la parte de paz y tranquilidad, tuve que quitar muchas cosas. Y díganlo ustedes, cuando yo llegué, a mí me encantaba la energía pero yo tuve una época terrible donde mi energía era muy cargada. Entonces, yo lo admito, yo todavía sigo en este constante proceso y sigo en este constante cambio para llegar a generar eso, porque se benefician las personas que están a mi alrededor y me beneficio enormemente yo. Entonces, qué importante es, de verdad, ir trabajando esas etapas y trabajar siempre desde el interior, trabajar la parte que decías, la de trabajar la felicidad, trabajar la parte interna, trabajar todo lo que tenemos a nivel externo. Hay una cosa, Lorna, es muy fácil contagiarse o dejarse contagiar de esa energía negativa. Por ejemplo, si tenemos un mal día y venimos con problemas, etcétera, y viene alguien que nos contesta mal, por ejemplo, yo una vez me subí a un taxi y le digo, lléveme a tal edificio, y el taxista no sabía. Yo digo, ahí sí, taxista, él tiene que saber todas las direcciones, ¿verdad? Y me dice, si no tiene la dirección, ¿cómo se le ocurre? Y ya me pega la gritada y yo dije, la pucha, viene muy cargado. Yo le dije al señor, no, bájeme aquí, y se quedó pero gritándome cosas, que irresponsable y esto y que lo otro. Y yo dije, pucha, qué increíble. Y si es que, digamos, puede ser otro caso, que la persona, buenos días, yo digo, ¿qué tienen de buenos? Y entonces, qué vieja más hijo tal. Entonces uno se contagia. Depende mucho también de la inteligencia emocional, de que si nos dejamos contagiar de ese tipo de persona, de que si seguimos devolviendo lo que nos dijo, o sea, entonces se vuelve algo negativo, buena vibra y no hay. O sea, es un poquito también, digamos, de elección. Yo no me quiero contagiar de ese señor, yo me voy pensando, pucha, este señor necesita cosas positivas, vamos a mandarle buenas vibras, a hacer el cambio y decir, no, hombre, ese señor no vale la pena, hijo de tal, de eso que lo otro. Entonces es también un poco de percepción, un poco de ser empáticos con la persona y más bien mandarle buenas vibras. Pero, y es una lección también no dejarse contagiar. Bueno, muy importante. Queremos continuar con este tema. Ahorita vamos a ir a un pequeño corte comercial, gracias a nuestros patrocinadores, y vamos a volver a retomar este tema junto con un poquitito de cuándo pasa esta energía a toda la parte exterior y tal vez en sí hasta lugares. Entonces, los dejamos con un pequeño corte y ya volvemos. Gracias. Hola gente, volvemos después del corte. Damos gracias a nuestros patrocinadores por ello.
Anteriormente, Jancy nos estaba comentando un poco sobre lo de tirar buenas vibras, esta parte de energía. Pusiste el ejemplo del taxista que te pasó y te ha pasado en varias circunstancias. Y quiero entender un poquito mejor esto. O sea, hablaba sobre transmitirlo o sobre decirle buenas cosas, transmitirle buenas cosas o bendiciones, como le llamarían muchas personas, a la gente que es negativa. ¿Cómo funciona esto? Juan, usted como coach transpersonal. Sí, bueno, a nivel científico es un poco más complejo porque la felicidad no se mide con que seas feliz y ya. No dice, póngase positivo, sea feliz. No, es mucho más complejo y de hecho vamos a hablar en otro podcast de eso. Porque sí, esto se lleva un poquito largo, ¿verdad? El tema. Lo que pasa es que allá, por ejemplo, ya damos buena vibra a todo el mundo y eso es muy bueno. Las personas no lo van a recibir. Si la gente tiene ya esos bloqueos que no quiere, es hermético, es como que te quieran dar un regalo y no lo quiere recibir, no lo va a recibir. Pero para nosotros que si creemos en energías y todo este tema, existe el karma y el dharma. Si damos mucho dharma, que es buenas energías o bendiciones o vibras, eso se nos va a volver. O sea, en algún momento, así como que las personas quedan mal, igual, inclusive el método científico, como Albert Einstein dice, o sea, todo se va, básicamente todo se devuelve, ¿ya? O sea, entonces, a la misma escala que yo lo doy, a esa misma escala se va a devolver. Entonces, si yo le envío buenas vibras a ese taxista, ¿él no me las recibe? No, pero el universo sí. El universo a nivel energético, ¿verdad? Y se las envía a él. No, a vos. A ti. Okay. Bueno, perfecto. Porque entonces es la parte donde yo, y era lo que hablabas, que era donde yo quería llegar a este punto. Porque eso que dices es muy importante. Yo puedo enviar las cosas, si alguien no las recibe, es problema de, pero lo que yo estoy enviando, a mí el universo me lo devuelve. Dios, las bendiciones, como queramos llamar, para entenderlo mejor. Lorna, pero hay algo ahí, tampoco uno va a ser así como tan inconsciente de decir, bueno, voy a mandar buenas vibras para que se me devuelvan a mí. Si no, lo hace porque le nace. Exactamente. Exacto. Sí, es que ya las personas que quieren, bueno, en el caso de nosotros que hemos generado más conciencia de eso y nos gusta este tema, nos hemos dado cuenta que los patrones que nos traían bloqueados no nos dejaban generar esa vibra. Por ejemplo, las situaciones que habían pasado cuando las personas, bueno, en el caso que nos bloqueamos o cosas así, en el caso de Víctor, que cuando llegó, él no creía en energía ni nada de eso. Víctor es compañero que está detrás de cámaras, no creía en energía ni nada de eso y comenzó a llevar coaching conmigo. Y hicimos ciertas técnicas ahí para que él comenzara a entenderlo un poco y a sentirlo. Yo no le dije, yo no le dije que iba a pasar eso. Y él un día llegó y me dijo, Juan, ¿estás bien? Y yo, estaba pasando situaciones en las cuales yo no supe cómo él se dio cuenta. Y así fue muy seguido. Y con Jancy también pasó. Y él no sabía por qué. Entonces ya hicimos otra lista de coaching y comenzó a explicar que cuando nosotros abrimos a la percepción del cambio, a nivel interno y del inconsciente y del subconsciente, también abrimos la puerta a que nosotros recibamos más conciencia energética. Bueno, así es como le llamamos nosotros, ¿verdad? No a nivel científico, pero así le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque la persona va a comenzar a percibir cómo están las personas, especialmente las que ama tienen un vínculo, o sea, personas que más allegadas. Entonces, o inclusive a personas que tienen doble cara, o personas que hacen algo con tal de recibir algo a cambio, o personas que dicen hacer algo, pero por otro lado no, o que son cambiantes. En este caso, no sé si les ha pasado, bueno, a nosotros sí nos ha pasado, ver personas que te dicen, es que yo ya cambié, es que yo soy así, es que yo soy así, pero en una situación en la cual no puedan controlar, o se frustren, o qué sé yo, o se salga algo de su control, esas personas dan la cara que realmente es, la cual no era la que venían dando. Entonces, ¿qué pasa? No están desbloqueadas realmente, no son personas que realmente cambiaron ese proceso energético y el cual no van a generar. Entonces, es algo tan increíblemente malo que al final es peligroso. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto vamos a darle la confianza a alguien que no sabemos si es cierto o no. La ventaja de las energías es que al entender las energías, como en el caso de Víctor, pues ya he empezado a entenderlo más, entendemos cuál es la energía de la persona y con qué fin va. Inclusive no es necesario ni que nos diga, ya uno nota la doble cara a la persona por la falta de honestidad y esa energía se va a emanar. Igual como al principio hablábamos, como nos pasaba cuando uno ve personas que no le hacen clic. Juan, disculpa que te interrumpa, pero me llama mucho la atención esto. Entonces, el coach transpersonal, que es el que das en las citas, nos ayuda a poder entender esto para poder limpiarnos nosotros como persona y entender mejor la energía de las personas. ¿Es así? Es que, por ejemplo, yo lo que trabajo en la parte de coach, life coach con PNL,
el bioneuro que lleva el transpersonal, que ese es bueno, se va un poquito más allá, se lleva más un tema tabú porque ya cuando comenzamos a entender los patrones, las energías y comenzar a entender un poco más desde la base científica hasta este otro tipo de paradigma nuevo, que ahora sí se le dice el nuevo paradigma, ya no es el viejo paradigma, es el nuevo paradigma en el cual nos basamos en energías, en la metafísica, física cuántica y todo eso, comenzamos a entender que hay algo más allá de lo que realmente podemos nada más ver. ¿Sí? Y ahí es donde podemos utilizar nuestros sentidos, pero ya abriéndonos desde la parte interna del inconsciente o subconsciente, donde los bloqueos son más fuertes. Ok, exacto. Entonces, el coach transpersonal es esto, nos ayuda a entender todo eso. A entender más allá, por ejemplo, hay cosas que las personas no entienden y el por qué están generando esa vibra tóxica, y tal vez por más que se trabaje a nivel de coach, de life coaching o de coach con PNL, o sea, se puede ver un poquito más allá con transpersonal o puede uno llegar un poquito más rápido con ese tema, sin necesidad de hacer tanto. Hay muchas técnicas que se pueden usar, bueno, ahorita no las voy a mencionar porque son muchas, pero sí, de hecho, cuando yo hago ciertas citas, bueno, en el caso tuyo, cuando te pasó, que vos comentabas, no sé si lo has comentado o no, Sí. Con ciertas preguntas y ciertas técnicas uno se puede dar cuenta de muchas cosas de las personas, de qué edad le pudo haber pasado o de qué, o sea, al ir a la niñez y ver qué fue lo que le ocurrió y desde ese punto comenzar a entenderlo y trabajarlo para que ya en este momento ya la persona se desbloquee de ese tipo de cosas y ya no le genera la misma sensación que le generaba en ese momento. Entendiendo que el cerebro no detecta el tiempo como nosotros en la 3D, si a nosotros nos pasó algo de niños y no lo trabajamos, ahorita lo podemos seguir afectando sin darnos cuenta. Entonces es más complejo de lo que uno cree. Lo que pasa es que por dicho, ustedes ya lo entienden, ya lo han sentido y todo, entonces no tuvimos que pasar por todo el tema científico, sino ya nos vamos de una vez al transpersonal a nivel energético, donde ahorita es un tabú. Que ahorita igual, sí, repito, es estudiado y hay canales increíblemente profesionales en el cual investigan eso y tienen programas constantemente de eso, o sea, de energías, de cómo se manifiestan, cómo se mueven en el universo, inclusive lo tienen documentado en cámaras. Y es algo que yo personalmente hace muchos años yo no creía, yo me consideraba ateo material, o sea, si yo no lo veía, yo no creía. Pero después de ver ciertas cosas, después de vivir ciertas cosas, hay algo aquí atrás que no calza. Amplía tu criterio. Comencé a estudiar, comencé a ver más allá de lo que yo creía percibir y uno comienza a percibir más. Una vez una persona en una reunión me dijo, sí, es que hasta que usted lo cree lo va a ver. Y es lógico, sentido común. ¿Por qué? Porque una persona que ignora algo no lo va a aceptar. O sea, es lógico. Yo siento que, perdón, en ese aspecto busca cualquier otra explicación antes de aceptar este tipo de cosas. Entonces no acepta que existe, que es lo que me ocurría. Como yo no leía ninguna explicación, yo no aceptaba que existía. Y ahora, como digo, es un tema tabú, yo respeto las creencias de cada persona. Pero sí, es un tema muy complejo, por ende es bueno entenderlo. Algo que mencionaban ustedes detrás de cámaras, hablamos un poquitito en el corte, porque ustedes comentaron algo que siento que es importante que podamos compartir también con todas las personas. Ustedes hablaban ahorita de Víctor. A mí me pasó, yo entreno en la academia con ustedes, llevo todo lo que es la parte, bueno, todo lo que es el coach, que me ayuda increíblemente, lo que estabas hablando, la parte de alimentación y la parte de ejercicio. Ustedes como equipo de trabajo, mencionaban que ustedes mismos tuvieron que trabajar esta área para poder trascender y para poder surgir mejor. A mí me consta un día que estábamos entrenando que había una situación que ya me habías comentado a mí anteriormente sobre algo personal y estabas agobiado. En ese momento Víctor no había llegado y en eso que estabas hablando te sentías frustrado por esta situación y te entra un mensaje en ese momento de Víctor que decía, ¿estás bien? Entonces me hizo gracia porque de hecho estábamos hablando en un momento y vos me lo dijiste, ve lo que me pone Víctor en ese momento, y ahí estábamos hablando sobre el tema de energías en ese momento y me estaban explicando sobre eso, ampliando, ¿verdad?, un poquitito lo que estábamos comentando. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue este proceso ustedes en el caso de la academia, Jan? Ha sido, supongo que algo también diferente y difícil de... Coméntanos un poquitito. Bueno, les comento, tengo, unos ejemplos que quería agregar. Por ejemplo, Víctor es una persona que él se da cuenta de las energías, pero como muchas personas, digamos, sienten ese temor de que ¿qué es eso tan raro? Por ejemplo, una persona que puede ver las vibras que existen
Sí. En la academia llegaba una muchacha así, entonces ella me decía, Jan, es que tú ahora, y entonces yo le dije, ¿y esta loca qué? Porque yo en ese momento era muy cerrada y no tenía el conocimiento que tengo ahorita. Entonces, me imagino que para Víctor también al principio, ¿qué es esto que me está pasando tan raro? Ajá. Y entonces él podía captar, como dijiste vos, esa energía de que si a mí me pasaba algo mal, él me ponía un mensajito, a veces súper atinado, así como te tocó a vos, a mí también, que digo, ay, es que ¿qué pasó? Tal vez algún día yo estaba llorando por X problema, por X situación, y cuasi entraba un mensaje de Víctor, pero así atinado. Uno se caía, ¿cómo sabe Víctor que yo me siento mal, que yo necesitaba este mensaje? Sí, hay gente que tiene esa facilidad, ¿verdad? Exactamente. En nuestro caso, como todas las personas tenemos problemas, tenemos días buenos, días malos, no es que tenemos energía y todo el día andamos plin, sonrisa, ¿verdad? Sí. Tuvimos nuestros problemas, tal vez en algún momento donde los tres estábamos frustrados, etc. Entonces, al no tener el conocimiento, generábamos toxicidad entre los tres. En la academia. En la academia, exactamente. Entonces era una vibra así diferente a la que estamos acostumbrados. Así como apartes todos, problemas. De hecho, la gente empezó a ir a disminuir porque la gente presiente o siente esa energía a la que está acostumbrada y un día llega y ya no la tenés y el otro día llegas y tampoco. Entonces, no, yo no es la misma energía por la que voy a ir a la academia, entonces ya me alejo. Entonces, Juan con su conocimiento hizo una reunión y empezamos a tratar entre nosotros y nos dijimos cosas y Juan nos ayudó también y fue ese día una liberación increíble, donde nos sentimos... Perdón que te interrumpa, inclusive comentábamos, como les digo, detrás de cámaras, hablando del tema, sobre ciertas situaciones que se dieron ya directamente en la academia. O sea, yo sé que aquí tal vez tocamos un tema tabú, ¿verdad? Porque estamos hablando de que ya pasaban cosas, o sea, la energía de ustedes en ese momento me cuentan que estaba tan cargada que pasaron situaciones adentro. O sea, entonces, qué increíble saber que esto puede salir de nosotros y dejamos cargada el lugar donde estamos. No sé si quieren comentar un poquitito de ese tema y después, Juan, tal vez que nos comenten lo que pasó y después cómo lo trabajaste para entender que nosotros podemos hacerlo a nivel personal, que usted nos ayuda con el coach transpersonal y que también se puede hacer en lugares. Esto es muy importante. A veces ocupamos limpiar áreas donde estamos. Exactamente. Digamos, en mi caso, yo soy una persona que me gusta buscarle la razón a todo. No es que digamos, por razón, pues, no. Me gusta encontrar el sentido a las cosas. Y hace poco me pasó que estaba dando la clase, había gente y yo iba a dar el paso y yo, así como la televisión, vi una sombra que me traspasó. Mientras yo iba caminando, esa sombra me traspasó. Yo me quedé así, ¿y aquí qué pasó? Yo volví a ver, así como esperando que la gente lo haya visto, pero obviamente nadie lo vio. Esas son cosas así que ahorita se me están parando los pelos. Sí, claro, claro. Porque uno no tiene el conocimiento, no sabe ya qué pasó ahí. Y han pasado cosas por el estilo. No sé si, Juan, ¿te acuerdas de algo? Por ejemplo, me contó Víctor que un día estaban comiendo ahí después de hacer X trabajos en la academia, que la cuerda que usamos para subir, que es una habilidad, en lugar de soltarse y bajar, subió para arriba, rarísimo, y todos se quedaron así espantados. Otra vez se me pararon los pelos. Claro. Otro día a uno de los compañeros estaba en el servicio y le tocaron la puerta desde afuera y salió y no había nadie. Entonces son cosas que uno se queda así, ¿qué pasa? Es por la energía que tenemos entre nosotros, algo está pasando aquí. Entonces son cosas increíbles que uno se queda así, que como loco prácticamente. Que yo sé que mucha gente, tal vez nos pueda pasar a varios, ¿verdad? Que cuando uno escucha este tipo de historias, uno dice, ay, tanto así, pero cuando uno las vive y cuando uno pasa esto, es cuando uno de verdad entiende que hay lugares cargados y hay cosas. Ok, ahora cuéntenme, ¿cómo trabajaron esto? En ese caso, como coach, ¿cómo hicieron ustedes? Porque ya vimos que no solamente fue el hecho de trabajar la parte de ustedes, bueno, que sí quiero que me comenten cómo hicieron, sino también cómo hicieron, porque ahorita yo sé que la academia, la gente lo dice, es un gusto estar ahí. Ahorita tenemos, bueno, con todo lo del asunto de la pandemia y todo, más bien la gente ha reaccionado muy bien y les agradecemos montones también porque ese cariño se siente. ¿Cómo hicieron para poder limpiar y tener lo que tienen ahorita tan bonito? Bueno, después de que hicimos esa limpia energética, ¿verdad? Nosotros, esa limpia empieza siempre por lo emocional. Por eso es que se va de la parte, vamos a ver, del life coaching,
normal al transpersonal. Okay. Porque primero hay que entender que si nuestras emociones son negativas, eso va a generar una carga negativa a nuestro alrededor y va a alimentar las malas entidades o las malas energías que están a nuestro alrededor. Repito, yo antes no creía en eso hasta que lo vi. Y lamentablemente estábamos cargando mucho de eso de mala energía. Y cuando llegó a suceder todo lo que sucedía, nosotros o sea, ni siquiera le prestábamos atención. Sí sabíamos que ocurría, pero ninguno, todos se asustaban, nos asustábamos y todo, y no fuimos a la raíz. Hasta que un día me fui a la casa y me puse a analizar y dije, ¿qué raro, qué está pasando aquí que nada calza? Entonces hice técnicas de coaching con nosotros, hablamos de ciertas cosas, y le hicimos liberación emocional, que eso fue lo más importante. Qué importante. La liberación emocional es muy importante. ¿Y por qué? Bueno, la liberación emocional con personas de confianza y que uno quiere genera después de esa liberación una conexión más grande a nivel de amor. Y amor es energía, o sea, básicamente, bueno, no a nivel científico, pero sí a como lo vemos nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando uno se basa en energías negativas o pasa con sentimientos negativos, como hablamos antes, que bloquean nuestra posibilidad de sacar lo bueno, lo que hace es cargar las energías que están a nuestro alrededor. Si son negativas, van a cargarse y generar más fuerza. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, son energías que se van a potenciar en nuestro alrededor, que fue lo que ocurrió. Porque inclusive me han dicho también ellos, creo que fue Víctor, no me acuerdo quién, que movían el saco, o sea, cosas así. Y para mover un saco, ese peso, o sea, primero que es muy pesado. Primero decíamos que era el viento, pero exactamente. ¿Qué es lo que hablamos? De buscar estas explicaciones. Sí. Uno primero la busca lógica. cualquier lógica antes de decir, hay algo extraño aquí. Sí, y lo raro es que ese saco, cuando me contaban que lo movían, era cuando estaba todo cerrado, que no podía entrar aire, y es muy pesado. Es muy pesado, de hecho. Para golpearlo y eso. Y un saco de box. Sí, entonces era muy complejo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa energía se carga, va a agarrar fuerza. Esos tipos de energía negativa se cargan con el miedo de la persona o con la negatividad de la persona o el malestar de la persona, que es energía negativa. Hicimos esa liberación con ciertas técnicas y después de eso, días después, comenzó a funcionar mejor todo, entre nosotros principalmente. Sí, entendimos que nosotros somos el núcleo de esa energía y comenzó a mejorar todo en la academia, o sea, como vimos que la gente se sentía mejor, comenzó a llegar más gente. Claro, y todos, desde Víctor, Yancy y yo nos comenzamos a conectar mejor. Ahora cualquier situación que ocurra, ya sabemos cómo manejarla y lo que menos queremos es generar mala energía. Y sí, bueno, básicamente las técnicas son un poco complejas, ¿por qué? Porque vamos a ver, se trabaja desde la parte emocional interna de cada uno y después de ahí entender que somos energía y que eso que proyectemos en conjunto se va a generar en el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que de eso se alimenta, ¿ya? Pero, digamos, es un tema un poquito más complejo que tal vez se pueda hablar en otro podcast, cómo se pueda trabajar, porque habría que hablar sobre técnicas de emociones, cómo hacer liberación emocional primero, y eso, no es así que porque así, ¿verdad? Tenemos que entender que entre nosotros tenemos bloqueos, tal vez pasó una situación anterior, en algún momento que la callamos y generamos resentimiento. El resentimiento se acumula. ¿Y qué pasa? Eso se va arrastrando. Como dice el dicho, el pasado genera depresión y el futuro ansiedad. ¿Por qué depresión? Porque nosotros si arrastramos algo y lo guardamos y no lo trabajamos en ese momento, eso lo venimos arrastrando y va a generar sensaciones parecidas, iguales a lo que sucedió en ese momento. Entonces vemos a la persona y esa persona nos va a generar esa conexión. Que al final lo que va a hacer es ir cargándose negativamente. ¿Por qué? Porque cualquier cosa va a chocar. Exacto. Y Juan, como personas que somos, no por haber tratado esto, no quiere decir que nunca más nos vamos a... Sí. Que es importante, ¿qué va a pasar después de eso? Que estamos otra vez bajoneados, o sea, ¿qué procede? Sí, siempre la ventaja de hacer eso es que ya sabemos que lo que procede es levantarnos. ¿De qué manera? Hay muchas técnicas, hay muchas formas. En este caso, por dicha en el equipo tenemos una persona como Víctor que tiene muy buena energía y él levanta casi que a cualquier persona. Entonces es bueno, ¿por qué? Porque nosotros siempre que entendemos el punto de vista energético, entendemos que desde la emoción es como debemos de trabajarlo, pero una emoción sincera, honesta, que no sea una emoción que fingida, que no sea una persona que cuando se enoja o se deja llevar por sus emociones cambie, que ustedes conozcan a alguien que qué sé yo, que no, es que yo soy súper tierna, súper buena gente, súper humilde, y apenas ustedes hagan algo que los hagan sentir un poco mal, ya se convierte en una persona agresiva, grosera, que no le importe nada más que ella, o ser empática. O sea, esa no es la persona que estamos conociendo. De hecho, la persona no tiene que ni nombrarlo. Exacto. Es el resto de los compañeros. Digamos, en este caso Víctor, que todos atinamos en que Víctor es una persona con mucha energía. Increíble. Él no lo dice, nosotros lo sabemos. No, y de hecho es vacilón porque cuando él estaba trabajando las energías conmigo, él me llamó varias veces y me dijo, vamos a la oficina, tengo que hablar con vos.
Me dice, Juan, es que no sé qué me pasa, mira, es que tal cosa, me siento aquí, me siento mal, siento en el pecho. Y en ese momento ya le puse un mensaje a Yancy, ya sí tenía un problema. Entonces ahí fue donde comenzó a entender que él percibía muy bien eso. ¿Y por qué? Porque él se dejó abrir. Desde que yo le di el primer coaching, él tuvo la apertura mental primero y después emocional para dejarse ayudar, porque él llegó sin querer dejarse ayudar. Él no creía en energía, se burlaba, se reía, creía que eso no existía ni nada de eso, hasta que realmente lo sintió y lo vio. Inclusive lo probó porque le ha ayudado a muchas áreas, a lo que me ha contado. Qué dicha, porque me imagino que para una persona que no tiene ni idea qué le pasa, debe sentirse enfermo, incluso Claro, hasta los doctores, no sé. Dolor de estómago, sí, físicamente se comienza a sentir mal la persona. Sí, pero qué bueno que tiene esa apertura de buscar ayuda y con personas atinadas, no con un médico en este caso. Exacto. Sino con, hombre, es un coach. Bueno, es muy importante entender todo esto y saber que eso se puede trabajar. Hemos visto experiencias puntuales sobre cosas que han pasado. Si tienen comentarios, si tienen dudas, sería muy importante que lo puedan hacer, ya que vemos que es un tema muy amplio. Y algo que quede muy importante, el Master Health Coach, con lo que es el coach transpersonal, nos puede ayudar con todo lo que es eso, ¿verdad? Si nosotros sabemos que y estamos conscientes de que si nosotros llegamos a algún lugar y hay mala energía, no nos sentimos bien, él nos puede ayudar a identificar si somos nosotros o es nuestro entorno. Y cuando es nuestro entorno, cómo trabajarlo en el caso que ustedes lo hicieron. Entonces, sí les invitamos a que puedan contactar a Juan por sus redes sociales para que puedan tener más amplitud sobre este tema. Yo sé que, como dijimos al principio, mucha gente tal vez va a tener un poquito de escepticismo en esto, pero quienes lo hemos vivido y quienes hemos pasado porque, como les comenté anteriormente, yo sé que yo en algún momento yo tenía una vibra muy pesada y hasta que yo no recibí este tipo de citas y lo trabajé desde el interior, mi entorno cambió en general. La gente que me conoce puede hacer constar que esto es así. Y como dices en el caso de Víctor, él no lo dice, uno lo siente. Exacto. Y a mí me lo han dicho. O sea, se nota esta diferencia. O sea, hace la realidad. Exacto. Así que bueno, de mi parte quiero agradecerles de verdad por tocar este tema tan importante y este tema que es también un poco complicado, ¿verdad? Invitarlos, como les digo nuevamente, a que puedan contactar a Juan por si tienen alguna situación, ya sea personal o en algún sitio en general. Juan tiene la capacidad de ayudarnos con este aspecto. Claro, y de hecho hay un documental que en español es Sanar, en inglés Health. No es por darle promoción, pero es porque es algo que a nivel científico ahí pueden ver muchas cosas y si lo pueden buscar, HEL básicamente, ese sería el documental. Y ese documental es muy bueno porque inclusive es un médico quien lo narra todo un proceso que vivió a través de simplemente cómo sentirse y cómo percibir uno las cosas. Chicos, coméntenos cuál ha sido su experiencia y por favor, si tienen algún tema que les gustaría que tocamos, coméntenos aquí abajo, ¿de acuerdo? Chicos, nos dio mucho gusto y los esperamos próximamente. Muchísimas gracias. En nuestro próximo podcast, muy importante, para entender ya cuando trabajamos a nivel personal, ya sabemos que limpiamos esta parte, lo hemos trabajado. ¿Qué nos beneficia? ¿Cómo nos ayuda? Comentábamos un poco después que era la parte de ser buenas personas y tener un buen liderazgo. Entonces, cuando ya limpiamos esta parte, nos convertimos en personas nuevas para aprender a ser líderes, que no es lo mismo que jefes, y ser esas personas positivas. Es un tema que vamos a ampliar más próximamente, entonces les invitamos a que nos puedan hacer comentarios y poder ya comentar un poquitito en adelanto del próximo podcast, que va a estar muy interesante. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Gracias por acompañarnos.